Muy buenas, esto es Programación Fácil, curso de JavaScript, capítulo número 29, en el que vamos a realizar el segundo proyecto del curso. Hasta ahora hemos visto funciones muy sencillas y sin ningún objetivo. Ha llegado el momento de añadir un poco de dificultad y de realizar algo un poco más útil, una calculadora. No te pienses que esta calculadora va a ser con interfaz gráfica que va a llevar de todo ni nada por el estilo. Va a ser una sencilla calculadora que va a trabajar en el navegador con una serie de prompts y va a mostrar resultados en el documento, con Document Write. Va a realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Más adelante, cuando profundicemos en más conocimientos en el curso, ya realizaremos una interfaz gráfica para esta calculadora. Lo que vamos a hacer es el cerebro, digamos, de la calculadora. Para realizar este proyecto podemos crear una única función que realice todas las operaciones de cálculo o bien crear funciones para cada una de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Es más interesante crear una función separada para cada cosa, llamémoslos pequeños módulos. Estos módulos podrán ser empleados por separado sin depender los unos de los otros. Es decir, si en cualquier parte del código necesitas que se realice una suma, llamas a la función suma y no vas a llamar a todas las operaciones a la vez si estuvieran dentro de la misma función. Conseguiremos algo más de velocidad a la hora de ejecutarlo. Es cierto que con funciones tan simples no lo vas a notar, pero es conveniente que te vayas acostumbrando a hacer las cosas lo más óptimas que puedas. Pero siempre lo importante es que consigas hacer las cosas. Una vez hayas conseguido tu objetivo, aunque esté mal optimizado, podrás ir mirando formas de mejorarlo. Pero lo primordial es que consigas tus objetivos. No me enrollo más, empecemos a escribir. Lo primero que vamos a hacer es declarar todas las variables que necesitamos para esta calculadora. Y ya que es un código un poco más extenso que lo que estamos acostumbrados a ver en este curso, voy a utilizar comentarios. Es algo que te dije que debías ir utilizando siempre. Cierto es que con los ejemplos que hemos visto hasta ahora la mayoría son muy cortos y no hace falta poner comentarios. Pero en este caso sí que es conveniente que vayas poniendo para explicar las diferentes partes del programa. Aquí creamos primero un prompt que se almacenará en la variable operación, que va a preguntar al usuario qué operación desea hacer, si desea sumar, restar, multiplicar o dividir. La idea es que cuando se le pregunte al usuario ponga un 1 para sumar, el número 2 para restar, el 3 para multiplicar o el 4 para dividir. Ahora creamos dos variables más que van a formar los operandos, los números con los que se va a operar. Esta calculadora solo será capaz de sumar, restar, multiplicar o dividir con dos números. Aquí tenemos el operando 1 y vamos a poner el siguiente número, el 2. Te habrás fijado que aparece algo nuevo, este parseInt. ParseInt es una función de alto nivel que devuelve un valor numérico entero a partir de una cadena o string. Por si no lo recuerdas, en el capítulo 17 dije que el prompt devuelve siempre un tipo de dato string, aunque le introduzcas un número. Y con parseInt podemos transformar estos números que introduzca el usuario de string a tipo numérico para poder operar con ellos con normalidad. Y finalmente una última variable que llamaré resultado, que ahora veremos para qué sirve. No la voy a inicializar. Prosigamos con la creación de las funciones. Empecemos con la función suma. Aquí vamos a incluir dos parámetros, los cuales, para que no confundas, voy a llamar número 1 y número 2, aunque podría llamarles operando 1 y operando 2, pero no tendrán nada que ver una variable con la otra. Y aquí lo que pasaremos en estos parámetros son los números que introduce en dichos prompts, de aquí, el usuario. Y lo que va a hacer esta función es simplemente devolver una suma entre los valores de número 1
más número 2. Y ya está. Lo mismo vamos a hacer con el resto de operaciones. Las hago fuera de cámara, ahora las verás escritas para que no se alargue tanto el capítulo. Y recuerda que tienes todo este código y los de todos los capítulos en mi sitio web para que copies y pegues si no quieres ir escribiéndolo. Pues ya las tengo creadas. Aquí abajo tengo la función de resta, que lo único que he cambiado es el operador suma por el de resta. Aquí he puesto el de multiplicación y el de división. Para finalizar podemos crear un condicional switch, podría hacerse con un if también, en este caso me gusta más hacerlo con un switch, que decida según lo introducido en el prompt, este de aquí, el de operación, qué operación se va a realizar, y en base a eso que llame una función u otra, y sea la función que asigne estos valores a estos parámetros de aquí. Es más fácil de hacer de lo que parece. Así que veamos cómo se escribe esto. Empezamos con la palabra switch. Aquí Atom, en este caso, tal y como mostré, ya me crea una pequeña plantilla. En expresión le vamos a poner operación, que es, repito, el valor que va a introducir el usuario del 1 al 4 para decidir si quiere sumar, restar, multiplicar o dividir. En el primer case, la expresión va a ser un 1. Y este 1 se correspondía a sumar, el 2 a restar, el 3 a multiplicar y el 4 a dividir. ¿Y qué va a hacer este case? Pues bien, primero vamos a almacenar este return de la función suma, lo que nos devuelve la función, en una variable para poder reutilizarlo. En la variable que había declarado al principio, pero que no había inicializado. Y para guardar esta llamada con este return, lo que vamos a hacer es escribir aquí la llamada dentro de la variable resultado. Ponemos suma y los parámetros que le vamos a dar en la llamada, que corresponden a número 1 y número 2, van a ser los valores que ha introducido aquí el usuario, operando 1 y operando 2. Así de fácil. Con esto ya tenemos almacenado el valor que ha devuelto esta suma, es decir, si el usuario introduce aquí un valor de 10 y aquí un valor de 20, aquí en resultado se habrá almacenado un valor de 30. Ya solo nos queda que este case muestre en algún lugar, lo vamos a hacer con un document write, el resultado de esta operación. Importante este break, recuérdalo. Escribo el resto de cases fuera de cámara y ahora te lo explico. Como puedes ver, el resto de cases son iguales, lo único que cambia es esto de aquí. La llamada en este caso se hace a suma, si el usuario ha introducido un 1, si ha introducido un 2 se hace la llamada resta, si es un 3 a multiplicación y si es un 4 a división. Los operandos son los mismos, son la misma variable de operando 1 y la misma variable operando 2 que se ha declarado aquí al principio. Finalmente, si no introduce ninguno de estos valores, se ejecuta este bloque default, indicándole al usuario que la opción que ha especificado no es correcta. Y esto es todo, ya sé que no es nada del otro mundo, es una calculadora muy rudimentaria, pero yo creo que con el nivel que tienes hasta ahora, que acabas de aprender recién en el capítulo 27 a utilizar funciones, creo que es un proyecto que no está nada mal a la altura de lo que acabas de aprender. Lo primero que me dice es qué operación deseo realizar. Pongamos el 1 para realizar una suma. Introduce el primer número. Pues vamos a sumar 10 más 50. Y aquí me devuelve el valor de la suma es 60. Está funcionando. Probemos el resto de operaciones. ¿Qué operación desea? Le ponemos un 2 para restar. 20 menos 30 menos 10. Funciona hasta incluso con números negativos.
Con el 3 multiplicamos. 5 por 5, 25. Y por último vamos a dividir con el valor 4. 10 dividido entre 3, 3,33. También es capaz de mostrar números decimales. No sé si habrás probado o te habrás dado cuenta que esta calculadora tiene un pequeño fallo que he querido dejar para el final. Si especificamos un valor equivocado, que no es ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, lo que sea, nos debería ejecutar este bloque default de aquí, en el cual nos diga que la opción especificada no es correcta. Y esto lo va a hacer, pero no como esperamos. Aunque me he equivocado, no le he dicho qué operación quiero hacer realmente, porque no le he introducido ningún número válido, me pide el primer y el segundo número. Y esto es algo que no tiene sentido para después decirme que me he equivocado. Entonces, para que directamente podamos detectar este error y que no le pida al usuario los números, en el caso de que se haya equivocado, pues podríamos solucionarlo con un if. Vamos aquí arriba y esto de aquí lo podemos introducir dentro de un if. Vamos a crearlo aquí abajo. ¿Y cómo escribimos este if? Pues if operación mayor o igual a 1 y que además sea operación menor o igual a 4, entonces que le pida los números. Pues esto lo podemos cortar y poner por aquí. Y aquí dejamos las variables declaradas pero sin inicializar. De este modo, este prompt que va a solicitar estos números se va a ejecutar solo si se cumple esta condición del if. Probemos a ver si está funcionando. Y ahora me dice directamente la opción especificada no es correcta. Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que te haya gustado, que te haya sido útil para seguir practicando, ya sé que tiene un poquito más de nivel, pero tenemos que seguir avanzando. Si te quedaron dudas o si quieres más proyectos, déjame un comentario, y si te gustó el vídeo, apóyalo con un like para que suba mucho más JavaScript. Nos vemos en el próximo capítulo.